La sociedad virreinal estuvo organizada bajo principios estamentales imperantes en la Europa absolutista de los siglos XVI, XVII y XVIII. En estas épocas se enfatizaban las diferencias entre los grupos sociales bajo los parámetros de raza, procedencia, privilegios y el estilo de vida de las personas. A pesar de las leyes del Consejo de Indias que buscaban reforzar las diferencias por medio del sistema de repúblicas de indios y españoles, todos los grupos sociales coloniales tuvieron permanente contacto. Por ello, la sociedad del virreinato se conformó bajo una compleja red de mestizaje cultural y racial, que sentaron las bases sociales que caracterizan al Perú hasta la actualidad. Hoy en Arte e Historia daremos un paseo por la sociedad colonial y conoceremos a algunos personajes peculiares y característicos de esta etapa de la historia. El sistema de repúblicas en la colonia era la forma de organizar social y políticamente a las personas que vivían en el virreinato, y se utilizó para reforzar aún más la diferencia que debía existir entre los españoles y los indios, considerando que las leyes no eran las mismas para ambos grupos. La República de Españoles estaba integrada por los peninsulares, es decir, españoles nacidos en España. La conformaban también los criollos, descendientes directos de los españoles pero nacidos en América. Podían ser nobles, clérigos y gente del común, pero con una superioridad social frente a los otros grupos. Se desempeñaban como funcionarios públicos, religiosos, comerciantes y trabajadores en distintos oficios. La República de Indios estaba integrada por la población nativa americana, tanto por indios nobles que descendían de la realeza incaica como por indios comunes inferiores en la escala social. Constituyeron la principal fuente de mano de obra en el virreinato, y algunos fueron importantes comerciantes que alcanzaron un alto estatus económico y social. Los africanos llegaron como esclavos de los europeos. Por ello, constituyeron una especie de complemento de la República de Españoles, y con el paso de los años, algunos lograron pagar por su libertad. Su fuerza de trabajo sometida e injusta fue muy importante en la economía de los hispanos. En 300 años de virreinato, la sociedad tuvo pocos cambios en cuanto a organización y posicionamiento del estatus. Sin embargo, podemos encontrar algunas referencias importantes con el paso de los siglos. Durante el siglo XVI, los conquistadores y sus descendientes conformaron la aristocracia inicial. Los indígenas nobles mantuvieron un trato especial, y los del común se convirtieron en trabajadores encomendados a los españoles. Comenzó el comercio de esclavos, y hubo grupos reducidos entre moriscos, judíos y europeos no españoles de limitada presencia. En el siglo XVII creció el número de mestizos y de burócratas estatales españoles. Los criollos fueron consolidándose como un grupo social poderoso, y la población de negros esclavos aumentó considerablemente. En el siglo XVIII emergieron grandes mercaderes entre criollos y mestizos, que buscando prestigio establecieron vínculos matrimoniales con descendientes de la aristocracia ya debilitada. Por otro lado, las rebeliones indígenas hicieron que los indios nobles perdieran gran parte de sus privilegios. De entre las ciudades más importantes encontramos a Lima, la capital del Virreinato del Perú. Fue poblada desde su fundación por representantes de los distintos estamentos de la sociedad colonial. A fines del siglo XVIII, Lima superaba los 60.000 habitantes, y como en otras ciudades del Virreinato, sus poblaciones compartían los mismos espacios públicos, sin importar las marcadas diferencias legales y económicas. La Plaza Mayor era el centro comercial, político y social de la ciudad. Además de estar rodeada por las edificaciones más importantes, era el principal punto de encuentro, porque allí se realizaban procesiones, obras teatrales, ferias y corridas de toros.
El domingo era un día especial. Por lo general, después de escuchar misa, los limeños de distinta procedencia se daban cita en la plaza para hacer compras, comer, vender o pasear. El funcionario real era enviado por el Consejo de Indias. Poseía títulos nobiliarios y vivía con su familia gozando de privilegios. Los indios que vivían en la ciudad solían trabajar como artesanos, mercaderes, sastres, zapateros o en oficios similares que les servían para subsistir. Los esclavos se dedicaban a las labores domésticas, al cultivo de las tierras o a trabajar para comerciantes en beneficio de sus amos. El liberto era un ex-esclavo que obtuvo su libertad y podría desempeñarse como artesano, vendedor o empleado. Los inquisidores eran religiosos miembros del Tribunal del Santo Oficio. El exculpado sentenciado por la Inquisición, al que se le habían perdonado los pecados, eran paseados con prendas distintivas para limpiar su reputación. Los penitentes cumplían una pena espiritual impuesta por la Inquisición. Caminaban por las calles con un hábito y llevando un cirio en las manos. La tapada era una mujer que vestía con mantones y dejaba un solo ojo al descubierto. Esta figura se mantuvo hasta los primeros años de la República. El clérigo secular dependía directamente de la Iglesia romana. Administraba sacramentos en una parroquia y podía llegar a ser obispo o arzobispo. El clérigo religioso pertenecía a una de las órdenes religiosas que llegaron al Perú, como la franciscana, dominica, agustina o jesuita. El escribano, por lo general, era un criollo que cumplía funciones similares a las de un notario en la actualidad. El notable de la ciudad era criollo o peninsular, por lo general un hacendado o un mercader acaudalado, dueño de alguna mina o de un centro de producción textil. Solía poseer títulos nobiliarios. Los comerciantes eran miembros poco adinerados de algún estamento. Se dedicaban a la venta de mercancías en volúmenes pequeños. El limosnero era una persona pobre de cualquier estamento, que se dedicaba a mendigar y en algunos casos a robar. Si te gustó el video, suscríbete, regálame un like y compártelo en tus redes sociales con tus amigos y compañeros. Hagamos más contenidos con tu ayuda. El equipo de Artehistoria te manda un fuerte abrazo.